En una sola instalación de reciclaje en Chile, más de 500 toneladas de cobre son recuperadas diariamente de chatarra que sería descartada como basura. Hornos gigantescos alcanzan temperaturas de 1200 grados Celsius, derritiendo cables eléctricos viejos, tuberías abandonadas y componentes electrónicos descartados, transformándolos en lingotes de cobre puro que valen más de $8 millones por día. Pero aquí está el secreto billonario que la industria no quiere que sepas. El mercado global de cobre mueve $350.000 millones anualmente, y 40% de ese valor astronómico viene de materiales reciclados. Eso significa que $140.000 millones en riqueza son literalmente extraídos de lo que consideramos basura. El dispositivo que estás usando para ver este video, ya sea smartphone, tablet o computadora, contiene entre 15 y 100 gramos de cobre reciclado, representando una pequeña fracción de los $2 billones que la industria electrónica global mueve usando este metal precioso. La industria fotovoltaica sola consume cobre reciclado por valor de $45.000 millones anuales para fabricar paneles solares que alimentan la revolución energética mundial. Cada panel solar contiene 4 kilogramos de cobre, y con 100 millones de paneles instalados globalmente cada año, estamos hablando de 400.000 toneladas de cobre, principalmente reciclado, que vale más que el PIB de muchos países. El sonido es hipnotizante. El rugido de máquinas gigantes triturando toneladas de chatarra electrónica que vale millones. El estruendo de hornos derritiendo metal a temperaturas volcánicas para crear lingotes que alimentarán industrias billonarias, y el silbido del cobre líquido siendo moldeado en barras que sostendrán economías enteras. En 24 horas, una sola planta de reciclaje procesa chatarra por valor de $20 millones, suficiente para construir la infraestructura eléctrica de una ciudad entera. ¿Cómo es posible que materiales descartados se conviertan en la base de una economía de billones de dólares? ¿Cómo el cobre reciclado secretamente alimenta desde la pantalla de tu smartphone hasta las turbinas eólicas que generan energía limpia? ¿Y por qué este metal resucitado puede determinar quién controlará los $500.000 millones de la economía de energía renovable? La respuesta está escondida en las mega instalaciones de reciclaje, catedrales industriales donde la alquimia moderna transforma basura electrónica en tesoro billonario, creando un ciclo económico secreto que literalmente sostiene la civilización digital y energética moderna. La historia del reciclaje de cobre comenzó hace más de 4.000 años, cuando civilizaciones antiguas descubrieron que podían derretir objetos de bronce dañados para crear nuevos utensilios. Pero fue solo en el siglo XX que este proceso se transformó en la máquina de dinero billonaria que conocemos hoy. Los romanos fueron los primeros en establecer un sistema organizado de recuperación de metales, recolectando armas y herramientas de campos de batalla para reforjar en nuevos equipos militares. Sin saberlo, crearon el primer modelo de economía circular que hoy mueve cientos de miles de millones de dólares. La verdadera revolución económica llegó durante la Revolución Industrial, cuando la demanda de cobre explotó con la invención del telégrafo y la electricidad. En 1860, la primera fundición de reciclaje comercial fue establecida en Birmingham, Inglaterra, procesando chatarra de fábricas textiles y ferrocarriles. Lo que comenzó como un negocio de miles de libras se transformaría en la industria de cientos de miles de millones de dólares de hoy. La Primera Guerra Mundial transformó el reciclaje de cobre de negocio marginal en necesidad estratégica billonaria. Gobiernos invirtieron el equivalente a $10.000 millones actuales en infraestructura de reciclaje, requisando ollas, tuberías y hasta campanas de iglesia para producir municiones y equipos militares. Campañas patrióticas movieron el equivalente a $5.000 millones en cobre reciclado. Los años 1920 trajeron innovaciones que crearon la primera industria billonaria de reciclaje.
La invención de la separación electromagnética permitió procesar chatarra mixta automáticamente, aumentando el valor procesado de millones a miles de millones de dólares anuales. La Great Western Smelting Company desarrolló el primer proceso de refinado continuo, creando una operación que hoy valdría $50.000 millones. La Segunda Guerra Mundial aceleró masivamente la economía del reciclaje. Fábricas convertidas procesaron el equivalente a $100.000 millones actuales en chatarra, desarrollando técnicas que sostendrían la economía electrónica moderna. El programa Victory Scrap americano movió el equivalente a $200.000 millones en metales reciclados. La era digital moderna explotó en los años 1970, cuando la industria electrónica creó demanda insaciable por cobre ultrapuro. Hoy, solo la industria de smartphones consume cobre reciclado por valor de $25.000 millones anuales, mientras la industria global de reciclaje de cobre mueve $350.000 millones, más que el PIB de Sudáfrica. El proceso de transformar chatarra en cobre puro es una operación billonaria que comienza con la recolección estratégica de materiales que valen fortunas. Camiones especializados recorren ciudades recolectando cables eléctricos de demoliciones. $20 por kilogramo. Componentes electrónicos descartados, hasta $50 por kilogramo en metales preciosos. Y tuberías de renovaciones, $8 por kilogramo. Cada carga representa entre $50.000 y $200.000 en valor recuperable. La clasificación inicial ocurre en patios gigantescos donde máquinas de separación magnética procesan materiales por valor de $5 millones diarios. Sistemas de corrientes parásitas separan aluminio, $2.000 por tonelada, del cobre, $9.000 por tonelada, mientras trabajadores especializados identifican aleaciones especiales que pueden valer hasta $20.000 por tonelada. El procesamiento mecánico utiliza trituradoras industriales de $5 millones que reducen cables gruesos a fragmentos precisos, sistemas de separación por densidad, costando $10 millones cada uno, concentran cobre en pureza superior a 95%, aumentando el valor de $8.000 a $12.000 por tonelada. La pirometalurgia es donde miles de millones de dólares son literalmente derretidos y recreados. Hornos de reverberación de $50 millones alcanzan 1.200 grados Celsius, procesando baños líquidos de 500 toneladas que valen $4.5 millones cada uno. Sistemas de inyección de oxígeno de $20 millones remueven impurezas, transformando cobre de $8.000 por tonelada en cobre blister de $9.500 por tonelada. El refinado electrolítico es la máquina de dinero final de esta operación billonaria. Sistemas electrolíticos de $100 millones procesan corrientes de 15.000 amperios, disolviendo cobre impuro y depositando cobre puro que vale $10.500 por tonelada. Como bono billonario, impurezas como oro, $60.000 por kilogramo, plata, $800 por kilogramo y platino, $30.000 por kilogramo, se acumulan como lodo anódico, que puede valer más que el propio cobre. Una sola planta moderna procesa 100.000 toneladas anuales, generando ingresos de $1.000 millones y ganancias de $300 millones, demostrando por qué esta industria atrae inversiones billonarias globales. Las instalaciones modernas de reciclaje de cobre son verdaderas máquinas billonarias que incorporan tecnologías de punta para maximizar cada dólar extraído de la chatarra. Sistemas de inteligencia artificial de $50 millones analizan composición a través de espectroscopía de rayos X, identificando automáticamente aleaciones que pueden valer entre $5.000 y $20.000 por tonelada, con precisión de 99.8%. Robots de separación de $10 millones cada uno, equipados con visión computacional, procesan 10 toneladas de chatarra electrónica por hora, material que vale hasta $500.000 por tonelada en metales preciosos. Estos robots distinguen entre diferentes tipos de componentes electrónicos,
Placas madre, $15,000 por tonelada. Procesadores, $20,000 por tonelada. Y conectores bañados en oro, $100,000 por tonelada. Tecnología de plasma térmico de $20 millones revolucionó el procesamiento para la industria electrónica billonaria. Antorchas de plasma a 15,000 grados Celsius procesan smartphones descartados, cada uno conteniendo $15 en cobre y metales preciosos, recuperando 98% del valor. Con 2,000 millones de smartphones descartados anualmente, esto representa $30,000 millones en valor recuperable. Hornos de inducción de última generación, costando $80 millones, operan con eficiencia que ahorra $20 millones anuales en energía. Campos magnéticos controlados por computadoras separan metales por punto de fusión, permitiendo recuperar cobre, $10,000 por tonelada, aluminio, $2,000 por tonelada, y metales preciosos simultáneamente. Hidrometalurgia avanzada de $40 millones utiliza soluciones químicas específicas para extraer cobre de placas de circuito, proceso que transforma chatarra electrónica de $1,000 por tonelada en cobre puro de $10,000 por tonelada. Sistemas de extracción por solvente purifican soluciones, recuperando hasta metales raros como indio, $600 por kilogramo, y galio, $300 por kilogramo. El dispositivo que usas para ver este video pasó por estos mismos procesos billonarios. Tu smartphone contiene cobre reciclado que ya fue parte de cables telefónicos de los 80, computadoras de los 90 y placas electrónicas de equipos industriales. Este ciclo infinito de reciclaje sostiene la industria electrónica de $2 billones que define nuestra era digital. El control de calidad en el reciclaje de cobre es más riguroso que Fort Knox, pues cada lote procesado vale millones de dólares y alimenta industrias billonarias que no toleran imperfecciones. Laboratorios de $5 millones equipados con espectrómetros de emisión óptica analizan composición química de cada lote, detectando impurezas que podrían devaluar una tonelada de $10,500 a solo $5,000. Pruebas de conductividad eléctrica verifican que el cobre reciclado mantenga propiedades que sostienen la industria electrónica de $2 billones. Muestras son sometidas a corrientes de 1,000 amperios para medir resistencia específica. Cualquier desviación puede significar pérdida de millones en contratos con fabricantes de smartphones, computadoras y equipos de telecomunicaciones que exigen cobre con conductividad perfecta. Análisis metalográfico a través de microscopios electrónicos de $2 millones examina estructura cristalina, revelando defectos que podrían comprometer aplicaciones en la industria fotovoltaica de $200,000 millones. Paneles solares exigen cobre con pureza absoluta. Un lote defectuoso puede costar $50 millones en retiros del mercado y daños a la reputación. Pruebas de fatiga mecánica someten cables de cobre reciclado a millones de ciclos, simulando décadas de uso en aplicaciones que valen billones. Cables eléctricos para la industria eólica de $150,000 millones deben soportar 20 años de operación sin fallas. Un cable defectuoso puede derribar una turbina de $3 millones. Certificación internacional a través de organismos como ASTM e IEC garantiza acceso a mercados billonarios globales. Una certificación puede valer $100 millones en contratos, mientras su pérdida puede prohibir a una empresa de mercados enteros. Auditorías trimestrales cuestan $500,000 cada una, pero garantizan acceso a industrias que mueven billones. El cobre que alimenta el dispositivo en tus manos pasó por todas estas pruebas billonarias. Cada gramo fue analizado, probado y certificado para garantizar que tu pantalla funcione perfectamente, que la batería cargue eficientemente y que los circuitos transmitan datos a la velocidad de la luz, todo sostenido por una industria de reciclaje que transforma basura en estándares de calidad que valen fortunas. El reciclaje de cobre no es solo ambientalmente responsable. Es una máquina billonaria que está redefiniendo la economía global.
Cada tonelada de cobre reciclado evita costos ambientales de $15,000. Extracción de 200 toneladas de mineral, tratamiento de agua, restauración ambiental, transformando sostenibilidad en ganancia directa para una industria que mueve $350,000 millones anuales. La industria de energía renovable, valuada en $500,000 millones, depende fundamentalmente del cobre reciclado para su viabilidad económica. Cada turbina eólica de $3 millones utiliza 5 toneladas de cobre, 80% reciclado, ahorrando $25,000 por turbina. Con 100,000 turbinas instaladas anualmente, esto representa $2,500 millones en ahorros directos. Tecnologías de captura de carbono de $100 millones transforman emisiones en productos vendibles, creando ingresos adicionales de $10 millones anuales por planta. Sistemas de absorción química capturan CO2 de gases de hornos, convirtiéndolo en carbonatos vendidos por $300 por tonelada a la industria química de $2 billones. La recuperación de metales preciosos del lodo anódico representa un negocio billonario paralelo. Cada tonelada de cobre reciclado produce 400 gramos de plata, $320, 15 gramos de oro, $900 y trazas de platino, $450. Una planta procesando 100,000 toneladas anuales genera $40 millones adicionales solo en metales preciosos. La industria electrónica de $2 billones está rediseñando productos para maximizar reciclabilidad. Colaboraciones resultaron en smartphones que facilitan recuperación de materiales, aumentando valor recuperable de $15 a $25 por dispositivo. Con 2,000 millones de dispositivos descartados anualmente, esto representa $20,000 millones adicionales en valor recuperable. Tu dispositivo actual es parte de esta economía circular billonaria. El cobre en tu pantalla, batería y circuitos ha sido reciclado múltiples veces, generando valor económico en cada ciclo. Cuando eventualmente descartes este dispositivo, alimentará la próxima generación de tecnología, manteniendo vivo un ciclo que sostiene billones de dólares en actividad económica global. El mayor desafío billonario del reciclaje de cobre fue el problema de contaminación cruzada. Diferentes aleaciones mezcladas creaban productos que perdían hasta 50% del valor de mercado. Una tonelada de cobre puro vale $10,500, pero contaminada vale solo $5,000. Diferencia que costaba a la industria $5,000 millones anuales en valor perdido. La solución de $100 millones llegó a través de espectrometría de rayos X portátil que identifica composición exacta en segundos. Esta tecnología transformó operaciones que perdían miles de millones en operaciones que maximizan cada dólar, permitiendo separación precisa que recupera 98% del valor potencial de cada lote. La cuestión de los electrónicos miniaturizados casi costó a la industria acceso a los $25,000 millones anuales del reciclaje de smartphones. Desarrollo de técnicas robóticas de $50 millones y disolución selectiva por ultrasonido permitió recuperar cobre de componentes microscópicos, aumentando valor recuperable de $15 a $25 por dispositivo. Fluctuaciones extremas en el precio del cobre, de $5,000 a $15,000 por tonelada, creaban inestabilidad que amenazaba inversiones billonarias. Contratos futuros y cobertura financiera estabilizaron ingresos, mientras diversificación a otros metales, aluminio a $2,000 por tonelada, zinc a $3,000 por tonelada, redujo riesgos y creó flujos de ingresos adicionales de $40,000 millones. Regulaciones ambientales exigieron inversiones de $200 millones en control de emisiones, pero crearon ventaja competitiva de $5,000 millones. Plantas certificadas acceden a mercados premium que pagan hasta 20% más por cobre verde, transformando costos ambientales en ventaja económica. La escasez de mano de obra calificada amenazaba operaciones billonarias.
Programas de entrenamiento de $10 millones en asociación con universidades crearon fuerza laboral especializada, mientras sistemas de IA de $20 millones asisten operadores, aumentando productividad en 30% y generando $100 millones adicionales en ingresos anuales. Cada desafío superado transformó la industria en una máquina más eficiente de generar miles de millones, probando que innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental pueden crear valor económico astronómico. El cobre reciclado alimenta secretamente la revolución billonaria de energía renovable que está redefiniendo la economía global. La industria fotovoltaica de $200.000 millones consume cobre reciclado por valor de $45.000 millones anuales. Cada panel solar de $500 contiene $20 en cobre reciclado. Con 100 millones de paneles instalados anualmente, estamos hablando de $2.000 millones solo en cobre reciclado para energía solar. La industria eólica de $150.000 millones depende masivamente del cobre reciclado. Cada turbina de $3 millones utiliza 5 toneladas de cobre, $40.000, 80% reciclado. Con 50.000 turbinas instaladas anualmente, esto representa $1.600 millones en cobre reciclado, sosteniendo la transición energética mundial. La industria automotriz de $2 billones consume cobre reciclado por valor de $80.000 millones anuales. Vehículos eléctricos, mercado de $500.000 millones, utilizan 4 veces más cobre que carros convencionales. Un Tesla Model S de $100.000 contiene $850 en cobre reciclado, mientras estaciones de carga rápida de $50.000 cada una utilizan $2.000 en cables de cobre ultrapuro. El dispositivo que usas para ver este video representa una fracción de los $2 billones de la industria electrónica global sostenida por cobre reciclado. Tu smartphone de $1.000 contiene $15 en cobre reciclado. Tu laptop de $2.000 contiene $40, mientras el centro de datos que transmite este video utiliza millones de dólares en cables de cobre reciclado para conexiones de alta velocidad. La infraestructura de telecomunicaciones de $1.500.000 millones sería imposible sin cobre reciclado. Torres de celular de $200.000 cada una consumen $10.000 en cobre para aterrizaje y distribución. Cables submarinos de fibra óptica, cada kilómetro costando $100.000, utilizan cables de cobre reciclado para alimentación a lo largo de distancias oceánicas. La construcción civil consume cobre reciclado por valor de $90.000 millones anuales. Una casa de $300.000 utiliza $3.000 en tuberías y cableado de cobre reciclado, mientras rascacielos de $500 millones pueden consumir $5 millones en sistemas eléctricos basados en cobre reciclado. Aplicaciones médicas de alta tecnología exigen cobre ultrapuro frecuentemente obtenido a través de reciclaje controlado. Equipos de resonancia magnética de $3 millones utilizan $100.000 en bobinas de cobre superpuro, mientras la industria médica global de $4 billones depende de dispositivos que incorporan cobre reciclado para esterilización y conductividad. Cada toque en la pantalla de tu dispositivo, cada carga de batería, cada conexión a Internet es posible gracias a una red billonaria de cobre reciclado que conecta y alimenta nuestra civilización digital. El futuro billonario del reciclaje de cobre está siendo revolucionado por tecnologías que transformarán billones de dólares en valor recuperable. Inteligencia artificial cuántica de $500 millones optimizará procesos de separación molecular, permitiendo recuperación de 99.99% del cobre presente en cualquier material. Tecnología que puede añadir $50.000 millones anuales en valor recuperable global. Nanotecnología de $1.000 millones permitirá reciclaje a escala atómica. Nanobots programados extraerán átomos de cobre de materiales compuestos, posibilitando reciclaje de productos que hoy representan $100.000 millones en valor perdido anualmente.
Esta tecnología hará posible reciclar cobre de pinturas conductivas, aleaciones ultradiluidas e incluso componentes biológicos. Biotecnología de $2.000 millones desarrollará microorganismos que concentran cobre de soluciones diluidas. Bacterias especializadas extraerán cobre de agua de mar, recurso que contiene 4.000 millones de toneladas de cobre disuelto, valiendo $40 billones, creando fuentes completamente nuevas de material reciclable. Fusión nuclear proporcionará energía limpia para procesos de reciclaje, reduciendo costos energéticos en 80% y añadiendo $20.000 millones anuales en margen de ganancia. Reactores de fusión compactos de $100 millones permitirán operación de plantas en cualquier lugar, eliminando costos de transporte que hoy consumen 10% de los ingresos de la industria. Impresión tridimensional con cobre reciclado creará mercado de $500.000 millones en productos bajo demanda. Impresoras industriales de $50 millones utilizarán polvo de cobre ultrafino para crear componentes para industrias aeroespacial, $100.000 millones. Automotriz, $2 billones. Y electrónica, $2 billones. La economía espacial creará demanda de $1 billón por cobre reciclado. Minería de asteroides proporcionará cantidades que valen quintillones de dólares, pero necesitarán procesamiento en estaciones orbitales de $10.000 millones cada una. Tecnologías de reciclaje en microgravedad permitirán purificación superior, creando cobre espacial que valdrá $100.000 por tonelada. El dispositivo que usas hoy es solo el comienzo. Futuras generaciones de tecnología consumirán billones de dólares en cobre reciclado para computación cuántica, inteligencia artificial avanzada e interfaces cerebro-computadora, todas dependiendo de la misma industria billonaria que transforma tu smartphone descartado en la tecnología del mañana. El viaje extraordinario del cobre reciclado, desde chatarra descartada hasta componentes que alimentan una economía de billones de dólares, representa la mayor transformación de valor en la historia industrial moderna. Lo que comenzó como necesidad económica durante guerras mundiales, evolucionó hacia una industria de $350.000 millones que secretamente sostiene desde el dispositivo en tus manos hasta las turbinas eólicas que generan energía limpia. Cada lingote de cobre que emerge de estas instalaciones billonarias lleva consigo décadas de historia tecnológica y billones de dólares en valor económico futuro. El proceso que transforma tu smartphone viejo en componentes para paneles solares, turbinas eólicas y la próxima generación de dispositivos electrónicos es un testimonio de la capacidad humana de crear valor astronómico a partir de lo que otros consideran basura. La complejidad tecnológica de las plantas modernas de reciclaje, inversiones de cientos de millones de dólares en robots que identifican materiales valiosos en milisegundos, hornos que operan a temperaturas volcánicas procesando millones de dólares en metal líquido, demuestra cómo la búsqueda de sostenibilidad puede generar innovaciones que crean billones en valor económico. El cobre reciclado no es solo un material recuperado, es la fuerza vital invisible de una economía circular de billones de dólares, el elemento que permite que nuestra civilización tecnológica continúe creciendo sin agotar recursos naturales. Cada toque en la pantalla de tu dispositivo, cada carga de batería, cada conexión a Internet es posible gracias a esta industria billonaria que transforma desperdicio en prosperidad digital. El impacto de esta industria trasciende los números económicos astronómicos, tocando aspectos fundamentales que definirán quién controlará los $500.000 millones de la economía de energía renovable, los $2 billones de la industria electrónica y los billones de dólares de la futura economía espacial. La capacidad infinita de reciclaje del cobre lo posiciona como elemento clave para un futuro donde sostenibilidad y prosperidad económica se unen en sinergia billonaria. Qué increíble descubrir que el dispositivo en tus manos es parte de una economía billonaria que transforma basura en tesoro. La próxima vez que descartes un cable viejo, cambies un smartphone o renueves el cableado de casa,
Recuerda que estás alimentando una industria de 350.000 millones de dólares que secretamente sostiene desde paneles solares hasta turbinas eólicas. ¿Qué te impresionó más en esta exploración de la economía billonaria del cobre reciclado? ¿Fue descubrir que tu dispositivo contiene cobre que una vez alimentó ciudades enteras? ¿Que la industria de energía renovable de 500.000 millones de dólares depende de materiales reciclados? ¿O tal vez que cada smartphone descartado vale $25 en materiales recuperables? Deja tu comentario abajo y comparte desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Tu comentario es muy importante para que podamos siempre traer videos nuevos sobre cómo las cosas que conocemos son hechas y que muchas veces no sabemos cómo son producidas. Comparte el video con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. ¿Conoces a alguien que trabaje con reciclaje, electrónicos, energía renovable o que simplemente se fascine con los procesos billonarios que moldean nuestra economía? Comparte este video y ayuda a difundir el conocimiento sobre las industrias invisibles que mueven billones de dólares sosteniendo nuestra vida moderna. Y si te quedaste curioso para descubrir más secretos de la economía circular billonaria, no olvides suscribirte al canal. Hecho en Fábrica, donde cada episodio revela los procesos ocultos que mueven billones de dólares en el mundo. ¿Qué otros materiales billonarios te gustaría ver siendo desvelados? ¿El reciclaje de aluminio que sostiene la industria automotriz? ¿La recuperación de tierras raras que alimenta la revolución tecnológica? ¿O tal vez los metales preciosos que hacen posible la era digital? Tu curiosidad podría ser el próximo episodio billonario que exploremos juntos en este fascinante viaje a través del mundo de los procesos industriales que secretamente gobiernan billones de dólares de la economía global. Un agradecimiento especial a las empresas Aurubis, Glencore Recycling, Boliden y Umicore, gigantes billonarios que mueven cientos de miles de millones de dólares anualmente, por hacer disponibles materiales técnicos y acceso a sus operaciones industriales que hicieron posible esta exploración detallada de la economía billonaria del reciclaje de cobre. Gratitud también a ingenieros metalúrgicos, especialistas en sostenibilidad y analistas económicos que dedican sus carreras al perfeccionamiento de procesos que mueven billones de dólares globalmente. Agradecemos a institutos de investigación en economía circular y universidades técnicas que comparten conocimientos sobre reciclaje de metales e impacto económico billonario, contribuyendo a avances científicos que benefician industrias que valen billones de dólares. Reconocimiento especial a los trabajadores de las plantas de reciclaje alrededor del mundo, que operan equipos de millones de dólares en condiciones desafiantes para procesar los miles de millones de dólares en materiales que secretamente alimentan nuestra economía global de billones de dólares, demostrando dedicación y experiencia que hacen posible nuestra sociedad tecnológica sostenible. Y más importante, nuestro sincero agradecimiento a ti, que dedicaste tu tiempo para seguir otra exploración del universo hecho en fábrica. Tu curiosidad e interés son el combustible que nos motiva a continuar revelando los secretos detrás de los procesos industriales billonarios que moldean nuestra economía de billones de dólares y nuestro futuro tecnológico. Continúa con nosotros en este viaje de descubrimientos billonarios. Explora nuestros otros videos sobre procesos industriales y descubre cómo materiales aparentemente simples esconden operaciones de complejidad e importancia económica que mueven billones de dólares. En Hecho en Fábrica, cada historia es una celebración del ingenio humano y la magia de la transformación industrial que crea valor billonario. Investigación y guión por el equipo. Hecho en Fábrica. Transformando curiosidad en conocimiento. Un proceso industrial billonario a la vez. La próxima vez que sostengas tu dispositivo electrónico o veas un panel solar, recordarás el increíble viaje económico billonario que transformó chatarra descartada en los materiales que secretamente alimentan y sostienen billones de dólares de nuestra civilización tecnológica moderna.